Aleluya. Santo por siempre. Oye, y no va a cambiar. No va a cambiar. Él es santo y no va a cambiar. Él lo es. Mis hermanos, Dios me los bendiga y muy buenos días a cada uno de ustedes. Y que sea un hermoso día porque el Señor nos tiene un mensaje hermoso y poderoso. Así de que van a abrir su Biblia, por favor. Van a ir a la primera carta del apóstol San Pedro. Van a leer el capítulo 1, que voy a comenzar a leer en el versículo 13. Y ahí comienzo. Dice la palabra de Dios, dice: por tanto, ceñid los lomos de vuestro entendimiento. Sed sobrios y esperad por completo en la gracia que se os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. Como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais, estando en vuestra ignorancia, sino que como aquel que os llamó es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Porque escrito está: sed santos, porque yo soy santo. Y si invocáis por Padre a aquel que sin acepción de personas juzga según la obra de cada uno, conducíos con temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Amén. Hagan el favor de sentarse, mis hermanos. Es fuerte el mensaje de Pedro en aquel tiempo, en el siglo I. Cuando Pedro está predicando, se cree que mandó esta carta estando en Roma a las iglesias de Asia Menor, lo cual hoy en día es Turquía, es lo que se conoce como Turquía, que en aquel tiempo, a diferencia de hoy, en aquel tiempo estaba muy fuerte la iglesia. Y les manda el mensaje a aquellas iglesias. Claro, es una carta universal para todo cristiano, pero iba dirigida a ellos. Y comienza el apóstol diciendo que se ciñen. Dice aquí la palabra: ceñid los lomos de vuestro entendimiento. En México, me acuerdo que mi padre usaba fájate, como anda bien, fájate. Aquí la palabra nos dice, ¿verdad?, que con inteligencia andemos. Por supuesto, ¿cuál inteligencia? Pues con la gracia de Dios. Dice: fájense bien, ciñan el entendimiento, dice, anden bien. La iglesia estaba en un momento crucial. Tenía sus años y tenía que avanzar. Un ejército no puede avanzar sin hombres valientes. Jamás no puede avanzar. Entonces los cristianos tenían que ser valientes. Tenían que llenarse de toda la sabiduría para poder avanzar. Y la manera de poder avanzar es estar bien despiertos. Y por eso uso aquí la palabra. Pedro dice: sed sobrios. Que un cristiano no se puede dormir. No se puede dormir. ¿Por qué? Porque si te duermes, te vas a perder las bendiciones. Sean sobrios, despiertos al alba. Diríamos allá en nuestras tierras, al alba. Despiertos. Y yo creo, ¿verdad?, que muchas las veces hemos perdido lo que es estar despiertos. Y el apóstol aquí les está hablando de una manera de, si ustedes se fijan, todos los términos que está usando, es como si estamos en una grande lucha. Y es que sí, esa es una grande lucha. Y a lo contrario, como hoy al momento se mira, donde mucho cristiano está viviendo un cristianismo flojo,
un cristianismo no ortodoxo, no con sus principios, y entonces como que se toma a la ligera, y Pedro le dice, no, ustedes tienen que estar bien despiertos y bien sobrios. ¿Hasta cuándo? Dice Pedro aquí, dice, y esperad por completo en la gracia que os traerá cuando Jesucristo sea manifestado. ¿Qué quiere decir? El pueblo no podía bajar la guardia. ¿Hasta cuándo? Nunca, nunca. Cuando venga Cristo, se les revelará todo. Pero hasta el momento, en el momento, el cristiano, les decía Pedro, tienen que vivir despiertos, bien sobrios, bien ceñido su entendimiento, porque de esa manera nadie les va a poder ganar. El enemigo no va a poder ganarles. Por supuesto. Y sigue aquí el apóstol Pedro y dice, como hijos obedientes, no os conforméis a los deseos que antes teníais cuando estabas en vuestra ignorancia. Hay otras versiones que dicen, no os amoldéis, no se conformen con la antigua manera de vivir. Con los antiguos, dice aquí, con los deseos que antes tenías. ¿Qué quiere decir? Que la iglesia la iglesia de Asia en aquel tiempo, y no creo que solamente la iglesia de Asia, pero en aquel mundo romano, estaban viviendo una vida desordenada, que si hoy miramos y decimos, pues son los últimos tiempos, y hoy miramos toda la depravación que hay, miren, siempre ha existido, pero lo que dicen los historiadores, que en esos tiempos, cuando Pedro manda la carta, y cuando habla aquí, ¿verdad?, de que no se conformen a los deseos, no se amolden. ¿Qué quiere decir? Que aquellos habían sido llamados a la nueva vida. Se les había anunciado el evangelio y lo habían abrazado. A veces me cuesta decir lo habían aceptado. Como que a mí no me gusta esa palabra, decir aceptar. Sino que lo abrazaron la fe, la abrazaron. Y como que había habido un cambio en ellos. Pero como que la iglesia, como que se empezó a dormir. Se empezó a dormir la iglesia y Pablo le dice, ¡hey, despiertos, despiertos! ¡Hey, el camino todavía está! ¡Hey, Cristo todavía no viene! ¡Hey, despierto, dale, dale, dale! A lo contrario de hoy en día, que hoy mucho se te predica, ¡ay, que tenemos a un Dios buenísimo! ¡Ay, que todo te va a ir bien con Él! ¡Ay! Sin problemas, sin pruebas, mira, te va a ir muy bien, Dios te ama. Sí, pues Dios es un Dios muy amoroso, pero es un Dios de justicia. Él sigue siendo santo. No nos acomodemos a los antiguos deseos. Era lo que el pueblo se estaba acomodando. Dice, no os amoldéis. De vuelta. No sé si ustedes conocen cuando hacen algo con barro. Nosotros usábamos, yo trabajé mucho tiempo en el custom tile, lo que es el azulejo hecho a mano y decorado a mano. Cuando queríamos hacer algo con barro, hacíamos un molde nuevo y le sumíamos el barro y le dábamos golpes y el molde se llenaba. Hacíamos ese menjurje y hacer algo nuevo. Pero aquí dice el apóstol que no nos amoldemos, no se amolden, le dijo a la iglesia aquella, a las antiguas costumbres que tenían de vivir. ¿Qué quiere decir? Mis hermanos, estamos en un camino hacia la eternidad y no podemos descuidar para nada el camino.
Cristo va adelante, pero si tú te sales, si tú te pierdes, vas a perder a Cristo. Ay, pero se me ha dicho que yo la salvación la voy a tener desde que acepté a Cristo, salvo soy. Pues abusados. La carrera se gana cuando terminas. La carrera se gana cuando terminas. Ay, entonces, ¿para qué sigo a Cristo si cuando salgo me han dicho que ya soy salvo y nada me va a pasar? Y pase lo que pase. Pues te han engañado. Te han engañado porque el camino no termina. El camino está lleno de recovecos. Pero ahí va Cristo. Ahí va. Pero si nos perdemos, si perdemos las vueltecitas, vamos a perder a Cristo. Mis hermanos, el pueblo aquel se estaba moldando de vuelta a sus antiguas costumbres. Dicen los historiadores que en aquel tiempo la depravación era muy grande. Especialmente la homosexualidad estaba muy fuerte. Y tan fuerte estaba que aquel mundo romano lo veía muy natural, común y corriente. Va a decir, pues esto está ahora, hoy también. Sí, está ahora también casi a la orden del día. Y no es que yo tenga algo contra ellos. No tengo nada. Porque también el pecado del asesinato, el adulterio, el mentiroso, ese tampoco entra al reino de los cielos. Pido por ellos que Dios los bendiga, a ellos y a muchos, pero aquí la palabra está diciendo, no se conformen. Miren, nos creemos muy listos. Pues no somos muy listos. Cristo nos lleva adelante. Y no porque sentimos sus palmaditas de amor, la fuerza del Espíritu Santo que viene y nos quema, ¿podemos hacer lo que queramos? No podemos. No podemos. Nos ha dado el Señor en arras el Espíritu Santo. Y es el que nos lleva adelante. Y es el que nos dice qué es lo que está bien, qué es lo que está mal. Y nosotros debemos de obedecer a la voz del Espíritu Santo. Y estos tipos, pues estos hermanos en aquel tiempo habían perdido la visión. Y se estaban amoldando, estaban volviendo. ¿No les ha pasado a ustedes, verdad que no? No les ha pasado. Pues déjenme les digo, el enemigo, él piensa que tú eres de él. Y va a luchar porque te quiere fregar. Y si te descuidas, te va a fregar. O ya te fregó. Te va. Y viene el pecado. Que al fin que Dios perdona todo. Pues llega un momento hasta cuando ya se cierra la puerta. Yo creo que nunca debemos de bajar la guardia. Porque el enemigo va a venir y va a tratar. ¿En qué tiempo? En todo tiempo. Puede ser que en este año no, en el otro año tampoco, en tu primer año de conversión, en el segundo, en el tercero, en el cuarto, quinto, sexto. No me interesa, pero el enemigo siempre va a tratar. Y te va a tratar de meter aún más de lo que andabas antes. Te va a tratar de meter. Y que al fin que Dios todo lo perdona. Sí, Dios todo lo perdona. Pero dice aquí la palabra, oímos, sed santos porque yo soy santo. Y es bastante difícil. Sí es difícil, pero no imposible. Porque agarrados de la mano con el Señor, Él nos va a librar de toda tentación y de todo pecado. Y la palabra de Dios es poderosa para levantarnos, para sacarnos, para perdonarnos y para decir de no al pecado. Y la iglesia que ella se estaba moldando, estaba volviendo de vuelta a hacer lo que antes hacían. Y el apóstol Pedro les habla y les dice, estén despiertos. ¿Qué se les dio? Pues bendición, vivan con la bendición. Ya no hagan toda esa clase de mugrero, ya no lo hagan. No está diciendo en esas palabras, pero eso es lo que está diciendo. Que no se conformen a los deseos que antes tenían, estando en la ignorancia. Y hay que ver, ¿verdad?, que vino la amnistía espiritual con Cristo. Y cuando viene la amnistía, viene el perdón. Pero el perdón no nos da licencia para que sigamos pecando y pecando. Sino que más bien es el amor de Cristo, ¿verdad?, el amor de Dios,
que nos perdona, borra y dice, vamos a comenzar de nuevo. Entonces, dice aquí, dice el apóstol, que el que los llamó es santo. Es santo. Diferente a todo lo que conocíamos. Diferente. Y aún todavía no le conocemos. Que sí conocemos bastante, le conocemos bastante a Dios, pero su palabra, lo que se nos ha revelado por medio del Espíritu Santo, pero yo creo que no es ni una pizquita de lo que es Él. Pero sí sabemos, según el Espíritu Santo en nosotros, que Él es santo. Él es puro, Él es santo, Él es justo. Así como salva, también condena. También. Y eso no lo exime de ser santo, sino es santo. Y dice, como aquel que los llamó es santo, sean también ustedes santos en toda su manera de vivir. ¿Ah? ¿Qué nos está diciendo? Que seamos como Dios. Que seamos santos. Santos, santos, santos. Entonces agarraré una libreta y escribiré todas las cosas en las que no me parezco a Dios. Sí, si es necesario, sí. Y quémalas, sí, quémalas. Todas las cosas en las que no me parezco a Dios. Ay, ¿cómo será, pastor? ¿Cómo? Ay, pues mira la palabra de Dios. Aquí nos dice, Cristo nos dice cómo debemos de vivir. Los apóstoles, las cartas. Pero como me dijo una señora hace poquito, pues yo nunca leo la Biblia. Le dije, pues fregada estás. No le dije esas palabras, ¿verdad? Pero me quedaron ganas de decirle. Pero le dije otras palabras, ¿verdad? Que eran semejantes a esas. Si no nos empapamos de Dios, si no conocemos la palabra, vamos a vivir como nos dé nuestra gana. Simplemente. Simplemente. ¿Por qué? Porque nos da flojera abrir la palabra. Pues también así con la flojera te vas a quedar. Con la flojera te vas a quedar y no vas a entrar al reino. Ay, pues yo ya di mi vida a Cristo. No, no la has dado todavía. Estás fallando y no lo estás reconociendo. Reconócele, arrepiéntete, Dios te levanta, te da fuerzas y te dice vámonos. Y si todavía no termina. Todavía no termina. Por eso muchas veces dicen, ¿verdad?, que aquel que murió en la cruz y que le dijo el Señor, estarás conmigo hoy en el paraíso, dice, es el único de que tenemos certeza de que llegó. No, hay mucha certeza en muchos más, ¿verdad? Pero sí, una cosa es muy cierta, el camino no ha terminado para ninguno de nosotros. Nunca termina hasta cuando lleguemos allá. Hasta cuando lleguemos allá. Entonces la palabra aquí está diciendo, sean también ustedes santos en toda vuestra manera de vivir. Dice, en toda. Como hablo, ya chistecitos, ya groseros ya jamás. Yo era general en chistes mundanos. Palabras mundanas era de lo mejor. Y le enseñaba esos a los güeros aquí. Pero ¿qué tal cuando Cristo me agarró? Calladito con un corderito. ¿Qué te pasa? ¿Qué te pasa? Me decían los americanos. No me pasa nada. Conocí a Cristo. Ya me ahorro las palabras. Dios ha sido muy bueno, mis hermanos. Ya no podemos ser como los del mundo. Ya no podemos ser como los del mundo, mis hermanos. Ya no. Dios no. ¿De qué podemos estar orgullosos de nuestra antigua conducta cuando éramos una vergüenza? Bueno, al menos yo. Una vergüenza en la que ya no cabía en el lugar, en aquellos entornos, en aquel lugar, en aquellos lugares. No cabía porque no tenía a Cristo. Y bendito es el nombre de Dios que nos llamó, mis hermanos, y dice que seamos santos. Muchas veces se nos olvida el llamado. Cuando comenzamos andamos prendidos. Andamos prendidos cuando fuimos llamados, cuando vino el Espíritu Santo y que empezó a moverse en nosotros y que nos cambiaba y que andábamos alabando a Dios por donde quiera en las iglesias, dando gloria, dando testimonio, orando por la gente en la calle, en los hospitales, donde quiera, danzándole al Señor con toda fuerza. Eran los que me gustaba a mí danzar a lo bárbaro.
Ahora porque medio me tuyó, no se crea, no me tuyó, todo estoy bien, gracias a Dios. Pero Dios ha sido muy bueno y muy maravilloso. El camino no ha terminado, mis hermanos. Los tiempos pueden estar cambiando, pero Dios no cambia, mis hermanos. Dios es el mismo. Y Dios espera de nosotros lo mejor, mis hermanos. Dios espera que cada día nosotros seamos mejores. No que vayamos en retroceso, no, sino que arreglemos cuentas. Pedro es lo que estaba diciéndole aquí al pueblo aquel. Tienen que hacer cuentas con Dios y ponerse en paz y reconocer que el que los llamó es santo y ustedes tienen que ser santos. Y Él los va a bendecir, Él los va a ayudar para que puedan triunfar. Él les va a perdonar, Él les va a dar el aliento. Pero tú tienes que dar el paso, tú tienes que enmendar aquello en lo que te canta y entonces, una vez así, ¿verdad? Tú podrás caminar. Y dice la palabra, dice, porque dice, y si invocáis al Padre, por Padre aquel que sin excepción de personas juzga según la obra de cada uno. Imagínense. Dice, si invocas al Padre, por Padre a Dios. Miren qué bendición, qué privilegio nos ha dado Dios de que le llamamos Padre. Pero si le llamamos Padre, tenemos que obrar como el Padre. Porque es cosa seria, es cosa seria. Dice aquí la palabra, dice, porque Él va a juzgar. Y aquí no va a haber con que, ay, mira, yo me di más. Mira, que yo me entregué más a ti. Yo le prediqué a infinidad de gente. Yo, mira, me presté. Yo hice esto, yo hice el otro. Soy primo de aquel pastor o hijo de no sé de quién. No, nada de eso. Nada de eso. Aquel al que invocamos por Padre es el que va a juzgar. En Él no hay acepción de personas. Y crean que eso fue lo que me bendijo a mí cuando vine al camino. Porque me sentía no amado. Me sentía olvidado. Pues como iba a no estar olvidado, como vivía. Y cuando Dios me amó, y desde ahí yo digo, y casi son 50 años, digo que vino una bonanza espiritual a mi vida porque estaba muerto en mis delitos, en mis pecados. Vino Cristo y me agarró, me recibió como estaba. ¿Cómo no le voy a amar? Y aunque he sido cabezón, en partes de mi vida lo reconozco, pero al final caigo rendido a los pies de mi Rey pidiéndole perdón y diciéndole, Señor, yo quiero ir adelante, bendíceme, perdóname. Y viene el fuego del Espíritu Santo confirmando el perdón y eso me conduce a caminar mejor, a hacer el bien con los demás y a vivir una vida recta. Ustedes me conocen, yo no soy perfecto para nada, pero busco la perfección, la busco y camino hacia adelante y no me avergüenzo ante nada ni ante nadie de que soy un cristiano. Siempre sale mi voz y Dios me ha dado una buena voz para testimoniar de Cristo. Dios ha sido muy bueno. Entonces dice, pues invocan por Padre a Dios que juzga sin acepción de personas según la obra de cada uno. Dice, si así lo hacen y saben que le están llamando Padre a Papá Dios, a Dios, entonces aguzados, y esto no es para darles miedo, pero sí un miedo reverencial. Un temor, mis hermanos, un temor, porque cuando se pierde el temor en el corazón del hombre, se pierde el respeto hacia Dios, se pierde lo mejor para Dios. Y dice aquí la palabra, dice, conducíos, dice, a que va a juzgar, dice, conducíos en temor todo el tiempo de vuestra peregrinación. Con temor. Cuando caminas con temor a Dios, haces el bien y te alejas del mal. ¿Por qué?
porque tienes temor de Dios. Él no es como tú ni como yo. Él es el Señor del universo, el Creador. Entonces, le debemos respeto, le debemos temor. ¿Por qué creen que nos inclinamos ante Dios? ¿Por qué creen? ¿Y por qué creen que cuando se inclinaban ante los césares, salvaban la vida a los cristianos, pero no la salvaban con Dios? Entonces dice, conducíos con temor. ¿Cuándo? Mientras estés en esta tierra, camina con temor, con respeto, con un miedo reverencial ante Dios, porque Él es el grande. Y Él es el que abre la puerta y Él es el que la cierra. Y es el que nos llamó. Entonces, ¿con qué temor no debemos de caminar? Y dice, ¿cuándo? Durante todo el tiempo de vuestra peregrinación. ¿Qué quiere decir? No te amarres a las cosas de este mundo, porque eres un peregrino. Un peregrino va de viaje. Un peregrino siempre trae la maleta, la tiendita de campaña. No tiene nada fijo. ¿Con qué quiere decir con eso? Que no te amarre nada. Que no te amarre ni la esposa, ni el esposo, ni los hijos, ni tu casa, ni la iglesia. Que no te amarre nada. Nada te amarre. Que seas libre. Que seas libre. Lo puedes tener todo eso, pero que no te estorbe. Porque cuando te estorba, no eres libre. No eres libre. Y hay muchas maneras de ilustrarlo, pero no quiero tampoco cansarles. Pero sí hay una cosa, dice, que vivamos con ese temor, con esa reverencia, con ese miedito reverencial ante Dios durante todo nuestro peregrinar. Esto se termina un día. Este mundo con toda su belleza y fealdad va a terminar un día. Un día termina. Todo lo que más quieres, todo lo que más cuidas en este mundo y que muchas veces no te ayuda, cosas, todo va a quedar aquí. Todo, porque somos peregrinos. Y el cristiano, como es peregrino, camina en esta tierra medio en oscuridad, pero mira la luz del futuro, mira la eternidad. Y ahí están los ojos del cristiano puestos en la eternidad, donde está Dios. Por eso vale la pena vivir en santidad, porque cuando vives en santidad, diferente a lo del mundo, a como está hoy, diferente. Miren cómo está todo. Miren, en el internet está todo. Cómo vive toda la gente. Ponen su Facebook, Instagram y sale todo el mugrero de lo que están viviendo. Y ya no tienen vergüenza. Ya lo miran muy común. Ponen dónde andan. En depravación. Y digo, bendito Dios. Bendito Dios. Dios es bueno, mis hermanos. Acuérdense, sean santos porque yo soy santo. Y mi Dios me los bendiga mucho, mis hermanos, y tengan fe. Esto le habló Pedro a aquella gente hace como 2000 años. Esto nos lo habla hoy. La palabra tiene el mismo poder, porque hay la misma recompensa y es el mismo llamado. Sean santos porque yo soy santo. Dios me lo bendiga mucho y en Cristo Jesús, ánimo y adelante. Amén. Ustedes son la luz del mundo. Una ciudad en lo alto de una colina no puede esconderse. Estamos ubicados 10 minutos al este del centro de Dallas. Visítanos. Aquí por la calle Sain, en la esquina de Pritchard y Blasen. 2818 Pritchard Lane, Dallas, Texas 75227. Domingo 10:30 de la mañana, viernes 7:30 de la tarde. Para oración, llámenos al 214-794-5386. Y si desea apoyarnos, visite paypal.me, Iglesia Tiempo de Dios. Somos una organización reconocida 501, C3, sin fines de lucro. Su donación es totalmente deducible de impuestos en los Estados Unidos de América. Muchas gracias y Dios te bendiga.